En esta desesperada situación espiritual, ¿cómo podemos recibir ayuda de almas avanzadas en el mundo astral? ¿Cómo podemos abrirnos a lo superior? Hay un viejo dicho: cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. El discípulo no puede encontrar al maestro, es imposible. Solo el maestro puede encontrar al discípulo. Solo quien se conoce a sí mismo puede conocer a otra persona. Entonces es fácil. Cuando estés listo, todo el universo empezará a ayudarte. No necesitas pedir ayuda astral, no necesitas ir a ningún lado, siempre se te dará ayuda, siempre se atenderá una necesidad. Pero uno debe estar listo, en un estado mental en el que las fuerzas universales puedan ayudarte. Así que no es una búsqueda positiva, porque no puedes buscar ayuda astral, la ayuda depende de tu receptividad, de tu disposición. Las fuerzas superiores están presentes en todas partes, a cada instante. En este preciso instante, estás rodeado tanto de fuerzas superiores como de fuerzas inferiores, pero solo eres receptivo a estas últimas. Puedes estar abierto a las fuerzas superiores o a las inferiores, no puedes estar abierto a ambas. El mecanismo mismo de la consciencia es tal que si estás abierto a lo inferior, estarás cerrado a lo superior, y si estás abierto a lo superior, automáticamente te cerrarás a lo inferior. Solo tenemos una apertura, así que es tu decisión en qué dirección avanzar. Lo primero que hay que entender es cómo cerrarse a las fuerzas inferiores y cómo abrirse a las superiores. Las fuerzas superiores siempre están ahí, pero no pueden actuar a menos que cooperes con ellas, a menos que te entregues a ellas. En el momento en que te abres a ellas, el trabajo comienza. Cuando las puertas se abren, el sol puede entrar. Tus puertas están cerradas. El sol está ahí, en este preciso instante está llamando a la puerta, pero tú estás en la oscuridad. Permanecerás en la oscuridad no porque el sol no esté, sino porque tus puertas están cerradas. No has invitado al sol, no eres receptivo a él. Aún no estás preparado para ser anfitrión, la invitación no ha sido enviada. ¿Cómo podemos cerrarnos a las fuerzas inferiores y abrirnos a las superiores? Ni siquiera somos conscientes de nuestra apertura a las fuerzas inferiores, y aún así buscamos fuerzas superiores que puedan influir en nosotros. Por ejemplo, cuando alguien te ama, siempre sospechas, siempre dudas. ¿Es un amor verdadero o no? ¿Realmente te aman o no? ¿Es esa persona auténtica o engañosa? Cuando alguien está enojado, nunca dudas de si está realmente enojado o solo engaña, de si está fingiendo o es auténtico. No hay duda. Siempre se da por sentado que la ira es auténtica, pero el amor nunca se da por sentado. Siempre crees en lo inferior, tienes una fe profunda en lo inferior. Recuerda, la fe es la apertura. La fe significa confianza, y estás abierto a todo aquello en lo que creas. Una mente desconfiada está cerrada porque tiene miedo. Pero a menos que confíes, permanecerás cerrada. Lo primero que hay que considerar es esto: ¿en qué crees con más facilidad, en las cosas inferiores o en las superiores? Crees en las cosas inferiores sin razonar, sin dudar, sin pensarlo. Crees en lo inferior es tu realidad. Cuando Gurdjieff tenía apenas 9 años, su padre moribundo le dijo: no puedo darte nada excepto la única experiencia profunda que he experimentado en mi vida. Solo hay una cosa que he adquirido y que puedo darte como herencia. Cuando alguien se enoje contigo, no reacciones de inmediato. Espera 24 horas y luego responde. Más tarde, Gurdjieff diría que esta sencilla enseñanza transformó toda su vida. Le prometió a su padre moribundo que esta regla sería obligatoria para él de por vida. Si alguien lo insultaba, lo regañaba o lo maltrataba, permanecía como testigo sin reaccionar de inmediato, ni externa ni internamente. Escuchaba pacientemente todo lo que le decían o le hacían y luego decía: no puedo reaccionar de inmediato. Regresaré en 24 horas. Es una promesa que le hice a mi padre. Así que regresaré en 24 horas y entonces reaccionaré. Obviamente, nunca reaccionó. Regresó 24 horas después y dijo: en ese momento no pude reaccionar debido a mi promesa. Ahora tampoco puedo reaccionar. Su vida cambió por completo, porque la apertura hacia lo inferior se cerró. 24 horas es demasiado tiempo para esperar. La mente solo se abre cuando hay cierta presión, y solo por un instante.
Si esperas, la mente se cerrará de nuevo. Si no permites que la presión te afecte, después de 24 horas la situación se habrá enfriado y muerto. Solo en un momento de acaloramiento la mente está lista para reaccionar. Como la ira se había vuelto imposible, Gurdjieff probó esta técnica también en otras áreas. Por ejemplo, en el sexo. Siempre que el impulso aparecía, esperaba. Después de 24 horas, el impulso desaparecía. La mente ya no era atraída por la fuerza inferior. Después de practicar esto durante años, Gurdjieff de repente se dio cuenta de otras aperturas en su mente. Como la energía tiene que fluir y la salida inferior estaba cerrada, tuvo que encontrar una nueva salida. Por ejemplo, al pasar por una iglesia donde se estaba celebrando una misa, simplemente miraba a la gente que oraba en silencio y de repente la puerta de su mente se abría y se convertía en uno con los que estaban orando, de repente su mente se abría a algo superior. Entonces se percató de otro fenómeno profundo. Una persona común pasaba junto a él mientras caminaba por la calle, y de repente Gurdjieff se daba cuenta de que no era una persona común, era un místico. Lo seguía. Y siempre acertaba al 100%. Los místicos sufíes funcionan de forma muy esotérica, por lo que han descubierto formas secretas de ser reconocidos. Los místicos indios buscan el aislamiento, desean estar lejos de la multitud. Se mudan al bosque, a las colinas. Pero incluso si se mudan a un monasterio o al bosque, la gente los percibe y, en poco tiempo, se les conoce. El silencio tiene su propio mensaje. Es su propio mensaje, y transmite muchas cosas. Los sufíes han probado otro método. No van a un monasterio, ni a un bosque ni a una colina solitaria, más bien, se integran en la vida cotidiana. Por ejemplo, un místico sufí puede ser simplemente un zapatero remendón. Será tan común que nadie podrá reconocer que sabe algo, o que es algo. Pero quien está abierto a fuerzas superiores se dará cuenta de ello. Esta apertura dentro de Gurdjieff se convirtió en la base de su búsqueda de lo milagroso. Siguió el camino, sin mapa, sin conocimiento alguno, y finalmente llegó a la India, a Egipto y al Tíbet. Siguió adelante, tanteando el camino, sin saber a dónde iba, cuando de repente sentía que un sendero en particular era bueno. Lo seguía. A veces, el sendero terminaba frente a una cabaña, y dentro había un místico. Cuando te abres a lo superior, las cosas empiezan a suceder de una manera muy diferente. Pero si solo estás abierto a lo inferior, tienes que buscar a tientas lo superior. Ese tanteo es aleatorio, accidental. A veces puedes llegar a conocer a alguien o algo, pero eso es raro. Incluso si te topas con alguien o algo que podría cambiar y transformar tu vida por completo, no eres consciente de ello. Incluso si te encuentras con un Buda, no serás consciente de que estás frente a un Buda. ¿Cómo puedes ser consciente de ello? No estás abierto a lo superior, así que incluso si te encuentras con un Buda, solo estarás abierto a sus posibilidades inferiores. Empezarás a encontrar cosas que te perturben incluso en un Buda. ¿Por qué Buda come así? ¿Por qué duerme así? ¿Por qué es tal y tal? Tu apertura inferior te dará cosas en las que pensar que no tienen nada que ver con su budeidad, y lo superior se perderá. Lo único que harás será mirar en dirección a lo inferior. Es un hábito muy arraigado. Creemos en las fuerzas inferiores, somos fieles a ellas, porque solo la puerta a ellas está abierta en nosotros. Si alguien condena a otro, le creemos plenamente, no hay necesidad de pruebas. Por eso los rumores se hacen realidad. Puedes crear un rumor absolutamente falso y luego, como tanta gente lo cree, es posible que tú mismo empieces a creerlo. Nos dejamos guiar por otros. Si tanta gente dice algo, debe ser cierto. Abrirnos a lo inferior es habitual en nosotros. Sé consciente cuando una fuerza inferior te atrae. Sé testigo de ello. No permitas que tu mente se abra a ella. Todo aquello a lo que te abres se graba profundamente en tu interior y finalmente empieza a funcionar. Así que sé consciente constantemente, momento a momento. Aunque algo sea correcto, verdadero, pero inferior, no te abras a ello. Aunque sepas que alguien es un ladrón, aún así te digo, no te abras a ello, porque mientras te enfoques en ello, se te quedará grabado. Este hábito de enfocarse en lo inferior no es bueno porque se convierte en un obstáculo para la apertura a lo superior. Buda dijo, no creas nada que tu mente ordinaria considere creíble.
Si digo que alguien es un gran santo, si digo que es completamente puro, tu mente ordinaria dudará en creerlo. ¿Cómo puede ser? Él está en su cuerpo igual que tú, ¿cómo puede ser puro? El ego se siente herido, así que intentas racionalizarlo por todos los medios. No puedes concebir a alguien más puro que tú, así que intentas no creerlo. Pero si no puedes concebir que alguien sea más puro que tú, no podrás crecer hacia una mayor pureza, entonces no habrá posibilidad de crecimiento. Tertuliano, un místico cristiano, dijo: creo en Dios porque solo así puedo crecer. Para Tertuliano, Dios no es una cuestión de realidad o ficción, sino de crecimiento interior. Por ejemplo, Nietzsche podría haber llegado a ser un Buda. ¡Qué gran potencial, qué genio, qué vasta posibilidad! Pero no llegó a ser un Buda, más bien, llegó a ser un loco. Cuando dijo, Dios ha muerto, no era una afirmación sobre Dios, se convirtió en un cierre para él a lo superior. Si no hay Dios, entonces no hay posibilidad más allá de esto. Entonces, no puedes crecer hacia Dios. No se cree tan fácilmente que alguien pueda ser puro. Un Buda es tan puro que no se puede creer, ni siquiera el propio padre de Buda podía creerlo. Cuando le llegó la noticia de que su hijo se había iluminado, se dice que dijo: lo conozco bien, es mi hijo, de mi sangre. Lo conozco mejor que tú. No es lo que dices. Tras 12 años de peregrinar, Buda regresó a su ciudad natal. Miles y miles de personas se habían convertido en sus discípulos. Él se había convertido en una luz interior para ellos. Pero su padre lo ignoraba por completo, y cuando fue a verlo, se enfureció. Estaba enfadado porque Buda era su único hijo, había sido su única esperanza, y lo había abandonado en su vejez. Así que, cuando Buda se presentó ante él, le dijo: sigo prohibiéndole que haga lo que está haciendo. Soy su padre. Lo amo tanto que puedo olvidar cualquier cosa que haya hecho, mis puertas siguen abiertas, pero deje ya estas tonterías. No soporto ver a mi hijo mendigando en las calles. Para él, Buda era solo un mendigo, en lenguaje moderno, solo un hippie, un rebelde. Buda permaneció allí en silencio. Finalmente, su padre empezó a darse cuenta de que no había respondido. Su padre dijo: sé por qué no tienes respuesta. No tienes valor. Buda rió. Dijo: ¿con quién estás hablando? El hijo que dejó tu casa ya no existe. Soy una persona completamente diferente. El padre se enojó aún más, obviamente. Dijo: ¿intentas decirme que no sé quién eres? Te he dado a luz. Buda dijo: me diste a luz, pero no te pertenezco, no soy tu posesión. Solo fuiste un pasaje. Te lo agradezco, pero no digas que me conoces. Ni siquiera te conoces a ti mismo, así que ¿cómo puedes conocerme? El padre continuó hablando de la misma manera. No estaba abierto al ser superior en el que Buda se había convertido, no estaba abierto a la realidad que tenía ante sí, sino solo al recuerdo de Siddhartha, su hijo. Una fuerza superior estaba abierta a él, pero él solo estaba abierto a la inferior. Se comportaba como un padre con sus recuerdos del pasado, sin siquiera ver la realidad que tenía ante sí. Todo depende de ti. Buda no es monopolio de ninguna época ni periodo, su poder siempre está ahí, en todas partes. Solo hay que estar abierto. Lo primero que debes hacer es cerrarte a lo inferior. Siempre que tu mente se abra a lo inferior, por pura costumbre, recuerda constantemente ser testigo de ello y se detendrá, se cerrará. No malgastes energía en lo inferior. Así, no estarás disipando energía, sino acumulándola, y la energía acumulada te ayudará a abrir la puerta a lo superior. Una vez que empieces a sentir las posibilidades superiores que existen, ya no tendrás necesidad de pensar en lo inferior. Lo inferior habrá desaparecido. Habrás entrado en un mundo diferente, una dimensión diferente, una nueva existencia. Y entonces empezarás a recibir ayuda de almas avanzadas. Preguntas. En esta desesperada situación espiritual, ¿cómo podemos conseguir ayuda de las almas avanzadas en el mundo astral? Puedes recibir ayuda ahora mismo. La ayuda siempre está ahí, pero tienes los ojos cerrados. Y no solo los tienes cerrados, sino que estás totalmente a favor de que permanezcan cerrados. Si alguien intenta abrirte los ojos, usas todos los argumentos en su contra. Dices:
Esto es natural, la oscuridad, el pecado y el mal son cosas naturales. Por ejemplo, Freud impulsó una gran revolución. Hizo un gran aporte al concientizar a la humanidad de que, independientemente del potencial humano, el 90% de su actividad, comportamiento y pensamiento es sexual. Fue un gran paso, pero como nuestra mente solo está abierta a lo inferior, toda la revolución fracasó. Así que cuando Freud dijo que toda la vida humana, tal como es, parece estar centrada en el sexo, todas las religiones lucharon contra él. Fue una batalla perdida, porque él estaba señalando un hecho. Pero ahora lo estamos usando de forma muy errónea. Ahora decimos, sí, el hombre está orientado al sexo, centrado en el sexo, pero esa es su naturaleza, tiene que ser así. Así que no solo se acepta que el 90% de la vida humana está centrada en el sexo, sino que el 10% restante se le añade. Estas son las dos posibilidades inferiores. O bien uno empieza a luchar contra el sexo y en la lucha la energía se pervierte y se desvía, o bien uno se convierte en presa de sus propios instintos y empieza a fluir hacia el sexo sin posibilidad de transformación alguna. Buda, Mahavira y Jesús intentaban transformar la energía sexual. Recuerden, transformarla, no reprimirla. Pero quienes solo estaban abiertos a lo inferior y no a lo superior lo percibieron como represión, no como transformación. Entonces, la mente inferior comenzó a reprimir, y el resultado fue la perversión. Tuvo que nacer un Freud para liberar al hombre de ella. Tuvo que enfatizar que el sexo es natural, no debe reprimirse, sino aceptarse. Entonces, la gente comenzó a inclinarse hacia el extremo opuesto. La mente inferior se desplaza al otro extremo con mucha facilidad, porque la apertura inferior solo funciona de dos maneras: represión o indulgencia. Parecen polos opuestos, pero no lo son. Se ayudan mutuamente de forma misteriosa, como amigos en una profunda conspiración. Si te entregas demasiado, serás arrastrado automáticamente hacia lo que se considera opuesto, la represión, y viceversa. Entonces, la tercera posibilidad permanecerá cerrada, la de transformar la energía. Ambos extremos son horizontales, y una transformación de la energía, la tercera posibilidad, es vertical. Si no reprimes ni te entregas, la energía no podrá moverse en el plano horizontal, comenzará a moverse verticalmente. Ese movimiento vertical es transformación, ese movimiento vertical te abre a las fuerzas superiores. Cuando digo que te cierres a las fuerzas inferiores, no me refiero a luchar contra ellas, sino a estar atento. Si empiezas a luchar, te quedarás en lo inferior y te pervertirás, lo cual es aún peor. Entonces, ni siquiera eres natural, te obsesionas. Si alguien está enojado contigo, mantén la calma, no reacciones. No me refiero a que luches contra lo que sientes. Me refiero simplemente a ser consciente, esperar, considerar la situación completa y analizarla imparcialmente, considerar todos los puntos de vista. Si alguien está enojado contigo, primero empieza por considerar si tiene razón o no. Si tiene razón, agradézcaselo. Si analizas con imparcialidad y se equivoca, no hay necesidad de reaccionar, porque ese será su problema, tú no serás parte de él en absoluto. Esta es una profunda reflexión psicológica. Si alguien abusa de ti, solo reaccionas si inconscientemente sientes que tiene razón. Si sientes que está completamente equivocado, puedes reír. Si alguien se acerca y te dice, eres impotente, solo te enfurecerás si sientes impotencia, de lo contrario, no. Solo si lo que se dice toca algo oculto en tu interior, se produce una reacción. Así que analiza todo el asunto, y si tiene razón, agradéceselo. La psicología moderna afirma que la mente humana se divide en dos partes: la consciente, y la inconsciente, la inconsciente. Puede que yo no sea consciente de mi inconsciente, pero todo aquel que entre en contacto conmigo empezará a serlo porque se expresa en mi comportamiento, mis gestos, mi lenguaje. El inconsciente se expresa en todo lo que hago. Esto se convierte en un problema profundo. No eres consciente de tus actitudes, anhelos y represiones más profundas, pero otros sí. Así que aprende a analizar lo que sucede. Si alguien está enojado contigo, analiza la situación. Quizás tenga razón. Entonces te darás cuenta de una parte de tu inconsciente que antes desconocías. O puede tener parte de razón y parte de error. Esta es la tercera alternativa.
Si tiene parte de razón, sé parcialmente agradecido y no te preocupes por sus errores. Si está totalmente equivocado, la afirmación no se refiere a ti, es su problema. Cuando digo que no te abras a lo inferior, no me refiero a la represión, sino al análisis, la observación, la atención, la consciencia. Si te reprimes, nunca podrás abrirte a lo superior. Una mente reprimida está profundamente arraigada en lo inferior, porque todo lo que reprimes, tienes que reprimirlo continuamente. Si alguien reprime el sexo, no puede tomarse un descanso de la represión. Un momento de descanso, y la serpiente cobra vida de nuevo, con mucho vigor y vitalidad. Con la represión, nada muere. Al contrario, algo que ha sido reprimido cobra más vida. Ten clara la diferencia entre la represión y la falta de apertura a lo inferior. Mantente cerrado a lo inferior. Debes empezar desde ahí porque, tal como está ahora mismo, tu estado mental solo está abierto a lo inferior. Hay muchas personas que intentan abrir su mente a lo superior sin cerrar primero la puerta inferior. Entonces crean tensión y conflicto innecesarios en sí mismas, porque a menos que lo inferior se cierre, lo superior no puede abrirse, es imposible. Primero, haz todo el esfuerzo consciente para cerrar la parte inferior y luego, sin ningún esfuerzo por tu parte, a veces comenzarás a percibir una dimensión diferente. Con solo sentarte bajo un árbol, te transportarás a un mundo diferente. Seguramente has visto imágenes de Buda sentado bajo un árbol. ¿Alguna vez has pensado en lo que hace? No hace nada, espera. Lo inferior se ha cerrado, la energía acumulada está ahí, y ahora espera el momento oportuno cuando la energía sea tal que obligue a lo superior a abrirse. Muchas de las antiguas técnicas de meditación se centran únicamente en esto. Buda mencionó muchas cosas para cerrar la mente inferior, pero la técnica básica es lo que él llama atención plena correcta, Samyak Smriti. Es lo mismo que he estado mencionando. Atención plena, alerta, observación, análisis. La propia palabra de Buda es atención plena correcta. Dice, cuando estés enojado, recuerda que estás enojado. Sé consciente. Sé consciente del acto. Y esta es una verdad alquímica interna. Si eres consciente, no puedes enojarte. Puedes enojarte o ser consciente. No puedes enojarte conscientemente porque la inconsciencia es el requisito básico para que la ira surja. Solo puedes enojarte si no eres consciente. Si cierras lo inferior, lo superior se abre. Y al abrir lo superior, entrarás en contacto con muchos fenómenos. Uno de ellos será el que has preguntado, una profunda comunión con almas avanzadas. Nada en la existencia se pierde jamás. Buda siempre está ahí, Jesús siempre está ahí, nada se pierde. Así que, para quien está abierto a lo superior, Jesús no es una figura histórica, sigue ahí. 20 siglos se evaporan y entras en contacto con una presencia viva. Buda sigue aquí, nada se pierde, nada puede perderse. Buda, Mahavira o Krishna no son solo nombres y formas corporales. Se convirtieron en Buda, Krishna y Mahavira porque alcanzaron la realización de lo sin forma. Ahora son sin forma, son eternos, así que puedes estar con ellos en cualquier momento, solo se necesita una apertura hacia lo superior, porque entonces el tiempo desaparece. Tanto el espacio como el tiempo son fenómenos de la apertura inferior. Los científicos han dicho que este mundo consiste en espacio y tiempo. Einstein lo ha convertido en uno solo. Dice que el tiempo es una cuarta dimensión del espacio. Lo llama espacio-tiempo, este mundo no es más que espacio-tiempo. Pero cuando te abres a lo superior, te adentras en un mundo atemporal y espacial. No hay tiempo, no hay espacio. Cuando te abres a ello, se te revela un mundo totalmente diferente. No solo estás en contacto con lo superior, sino en profunda comunión con él. Entonces, dejas de existir. Con lo superior, te disuelves, solo con lo inferior puedes existir. Por eso insistes en permanecer en lo inferior, porque en lo superior, no existirás. La existencia misma del ego, el yo, pertenece a lo inferior. Cuando estás abierto a lo superior, no existes. Y entonces, cuando no lo estás, simplemente eres guiado por fuerzas superiores, te conviertes en un simple instrumento. Cuando Mahoma estaba en profunda meditación en el monte Hira, de repente oyó una voz clara que decía, lee. Siendo completamente analfabeto, dijo, ¿cómo puedo leer?
No sé leer, soy analfabeto. De nuevo la voz dijo, lee. Pero con más fuerza. Mahoma dudó. Empezó a temblar de miedo. ¿Cómo podría leer? Entonces, cuando por tercera vez la voz dijo, lee. Mahoma se encontraba en la frontera entre lo inferior y lo superior. Sabía muy bien que, en lo que a lo inferior se refería, no podía leer. Pero la voz provenía de otro reino. Insistió, lee. Abrió los ojos y vio que estaba en otro mundo. Podía leer, podía ver. Esto continuó durante años. El Corán no le fue entregado a Mahoma de un día para otro, sino que le fue entregado a lo largo de toda su vida. Mahoma había sido un hombre común y corriente antes, absolutamente común y corriente. De repente, cambió. Por eso Mahoma nunca dijo, soy un iluminado. Soy un Buda. Nunca. Nunca dijo, soy el Hijo de Dios, como Jesús. Solo decía, soy un hombre común, solo un sirviente, solo un mensajero entre dos mundos. Era un hombre sencillo e inocente. Por eso lo inferior se cerraba y lo superior se abría. No hacía ningún esfuerzo para que lo superior se abriera, simplemente se abría. La primera vez que ocurrió, sintió tanto miedo que no se lo contó a nadie. Al llegar a casa, tenía mucha fiebre. Era tan extraño. ¿Cómo podía leer? Y lo que había visto era tan diferente, no era de este mundo. Él mismo no podía creerlo. Todo se había trastocado. Permaneció con fiebre 3 días y rezó. Luego, con mucha vacilación, le contó a su esposa lo sucedido. He estado en otro mundo, dijo. Pero no se lo digas a nadie o pensarán que estoy loco. A partir de ese día, Mahoma no se dejó guiar por su ego, sino por fuerzas que lo superaban. Se convirtió en un mero instrumento. Cuando lo superior se abre, todo se pone patas arriba. Tu lógica no se aplicará, tu razón no se aplicará. Todo lo que has conocido se vuelve irrelevante, todo lo que eres se vuelve irrelevante. Preguntas, ¿cómo podemos abrirnos a lo superior? Es posible cerrando la abertura inferior. Y es esencial para la supervivencia de la humanidad que esto ocurra. Siempre ha sido así. La raza humana ha sobrevivido solo gracias al contacto con lo superior. Se pueden citar 20 nombres de la historia de la humanidad. Buda, Jesús, Mahavira, Lao Tse. 20 nombres, y no podrás concebir cómo la humanidad habría podido sobrevivir sin ellos. Darwin podría decir que hemos sobrevivido gracias a la lucha del mundo animal, y tiene razón en cuanto a la supervivencia como animales. Pero como seres humanos, hemos sobrevivido gracias a las fuerzas superiores que nos han estado penetrando constantemente. Siempre que hay un Buda, lo superior penetra lo inferior, a través de él, toda la humanidad entra en profundo contacto con algo superior. Buda se convierte en un vehículo, un pasaje, un puente. Hay muchos puentes, gracias a esos puentes, el hombre no es solo un animal, es algo más. Si el hombre sobrevive solo como animal, esa supervivencia carece de sentido. Y eso es lo que ocurre en todas partes, en todo el mundo. Quienes contemplan la situación son conscientes de que nuestras vidas se han convertido en una repetición absurda y sin sentido de lo trivial, que se prolonga sin fin. Simplemente estamos ocupados, no vivimos. Solo quienes no tienen conciencia alguna pueden pensar que esto es la vida. Solo las mentes muy mediocres pueden pensar que esto es la vida. Si piensas que esto es todo, entonces la vida carece de sentido. Carece de sentido porque, como animal, el hombre no tiene ninguna trascendencia. El hombre es un crecimiento, una superación de la animalidad. Buda dice que la vida es una maravilla, una bendición. Krishna puede bailar, cantar y celebrar la vida. Estamos tristes, sentados y viendo pasar la vida como un viaje sin sentido, sin rumbo. Un aburrimiento repetitivo. Pero para Krishna la vida es una celebración, una danza, un florecimiento. ¿Por qué? Porque está en contacto con lo superior. Cuando solo estás en contacto con lo inferior, la vida es una rutina trivial, sin sentido y repetitiva. El mundo no va a acabar con una explosión atómica, pero podría acabar debido a esta falta de sentido. Siempre que pienso en el fin del mundo, nunca pienso en asesinatos, sino en suicidios.
Si esta falta de sentido se acumula, la humanidad podría suicidarse. Podría suicidarse mediante una explosión atómica, pero seguiría suicidándose. Lo superior es necesario, siempre. Es la única fuerza salvadora. Pero cada vez nos cerramos más a él, lo negamos por completo. Y esto es extraño. Los mismos pensadores que negaban lo superior ahora dicen que la vida no tiene sentido. Si les muestras algún significado, lo niegan. Si les dices que la meditación puede llevarte a encontrarle sentido a la vida, dicen, ¿cómo? No puede ser, la meditación es solo una ficción. ¿Dónde está esta meditación? Muéstranos qué es. Piden pruebas científicas, dicen, experimentaremos. Ahora intentan experimentar con la meditación científicamente. ¿Cuáles son sus conclusiones? Básicamente, son estas. Cuando alguien medita profundamente, no está en ningún otro lugar sino en un sueño profundo, sin sueños, las ondas mentales son las mismas. Cuando alguien duerme profundamente, la mente produce ondas alfa, estas se pueden registrar ahora, y si alguien medita profundamente, aparecen las mismas ondas alfa. Así que la meditación no es más que un sueño profundo. A simple vista, es cierto. No se puede negar porque hay pruebas científicas que lo demuestran. Si te sumerges en la meditación profunda, aparecen en la mente las mismas ondas que en el sueño profundo. Así que la meditación es simplemente dormir sin sueños. Se acabó. No lo es. La meditación profunda es una etapa que va más allá del sueño profundo. Es un estado sin ondas donde éstas cesan por completo. Cuando alguien entra en meditación profunda, atraviesa el estado de sueño profundo y luego lo supera. La grabadora solo puede registrar hasta el punto en que las ondas desaparecen, no puede registrar lo que sucede en el estado sin ondas. Si el estado de Buda es como un sueño profundo sin sueños, ¿por qué perder el tiempo meditando durante años? ¿Por qué no tomar un tranquilizante? Si aparecen las mismas ondas alfa, ¿qué hay de malo en recurrir a la ayuda química? Será más fácil, más bien un atajo. La diferencia radica en que una persona puede tomar pastillas durante años y, sin embargo, no llegará a sentir que la vida tiene sentido. Puede dormir profundamente, aparecerán las mismas ondas alfa, pero seguirá igual, en la misma rutina repetitiva. No alcanzará la sabiduría, no se convertirá en un Buda. No podrá celebrar la vida, no podrá decir, soy feliz de haber nacido, soy feliz de existir. No podrá ofrecer agradecimiento ni gratitud a la existencia. Buda es diferente, pero los científicos dicen que necesitan pruebas científicas. Incluso si se pudiera observar la mente de Buda, no se podría registrar lo que sucede. Cuando un Buda duerme profundamente, está consciente. Pero esa consciencia no puede registrarse porque no tiene ondas. Si dices que el estado de Buda es como un sueño profundo, aún puedes preguntarte cuál es el sentido de la vida. La vida sigue sin sentido. La vida cobra sentido si sientes la existencia de lo divino, si existe un Dios. El sentido solo es posible si existe lo superior. El sentido siempre viene del más allá, no puede provenir de ti. Solo si puedes ir más allá, parece que la vida tiene sentido. Pero estos mismos pensadores que buscan pruebas siguen negando. No existe Dios. No existe otro estado de conciencia. Y luego preguntan cuál es el sentido de la vida. La vida carece de sentido si solo te abres a lo inferior. Con lo inferior, solo hay repetición de lo mismo, una y otra vez. Con lo superior, no hay repetición. Hay frescura eterna, virginidad eterna. Cada momento es la eternidad misma. Entonces la vida tiene sentido, entonces tu vida cobra significado. Este contacto con lo superior es profundamente necesario para que la humanidad sobreviva como tal. De lo contrario, solo podría sobrevivir como una especie animal, diferente, por supuesto, pero no única. Este se ha convertido en el problema. Luchamos como animales. Nuestra política, nuestras naciones, nuestras razas, nuestras religiones, todas son animales. Cuando decimos nación, no es más que codicia territorial. Cuando decimos raza, no es más que adoración gregaria. Damos buenos nombres, damos buenas etiquetas y ocultamos mucha fealdad tras ellas. ¿De qué se trata la política? Es como algo que hacen los animales.
Se puede ver toda la estructura política, la misma política de cualquier capital del mundo, incluso en un grupo de babuinos. Hay un presidente, el jefe, luego hay subordinados y sirvientes, hay castas inferiores y superiores. Todo. El jefe es el superbabuino. Nadie más puede acercarse a él, tiene su propio espacio personal. Incluso cuando el grupo se desplaza, el jefe se mueve solo. Se deja cierto espacio a su alrededor. Quienes cruzan sus límites lo hacen bajo su propio riesgo. Existe toda una jerarquía. El babuino superior reprime al inferior, y este ni siquiera puede rebelarse. Esta es la política interna, continúa a cada instante. Siempre que un nuevo babuino intenta convertirse en jefe, se producen luchas y violencia. Luego, una vez más, la jerarquía cambia y se reorganiza. Además, hay muchos grupos de babuinos en un bosque, cada uno con su propio territorio, al que ningún otro grupo puede acceder o se desatará violencia y guerra. Lo mismo ha sucedido con el hombre. Esta es la frontera. China empieza aquí y la India termina aquí. La cuestión de la frontera es un gran problema y, en última instancia, solo la fuerza decide dónde estará. Si profundizas en la política y la comparas con un grupo de babuinos o cualquier otro grupo animal, verás similitudes absolutas. En política, el hombre es como un animal. Solo con la religiosidad, solo con la conciencia religiosa, te vuelves humano por primera vez. De lo contrario, todo es animal. Con la religión, hay que estar abierto a lo superior. Eso es la conciencia religiosa, estar abierto a lo superior y cerrado a lo inferior. Por eso, un hombre religioso no puede pertenecer a ningún país ni a ninguna religión. Solo puede pertenecer a la existencia, porque esa es la posibilidad superior, donde no hay fronteras ni política, donde solo se necesita la religión. Si la posibilidad superior no se materializa, la política se volverá suicida. Hasta ahora hemos sobrevivido a pesar de la política porque no teníamos medios para la destrucción total. Hemos sobrevivido a pesar de la política, a pesar de las guerras constantes y de los jefes babuinos, llámalos Alejandro Magno o Hitler, da igual, que luchan por territorio, por fronteras, por el poder del ego. El hombre ha sobrevivido a pesar de toda esta política de guerra porque no ha habido un arma total. Pero ahora que tenemos armas totales, podemos destruir el mundo entero. Y debido a nuestras tendencias animales, parece que no hay futuro para nosotros. Por primera vez, la religión se ha convertido en el único medio de supervivencia. A menos que muchísimas conciencias se abran a la fuente divina, no hay futuro para nosotros. Necesitamos Budas y Jesús ahora más que nunca. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer una cosa: cerrar la abertura inferior. Es lo único esencial. Pero ¿cuáles son las dificultades que probablemente encontrarás? Solo una: tus viejos hábitos. Los viejos hábitos se vuelven automáticos. Alguien se enoja y, de repente, tu ira se intensifica. Se ha vuelto tan automático, como si alguien hubiera pulsado un botón y se hubiera encendido la luz. Es como pulsar un botón. No necesitas hacer nada al respecto, la ira surge de forma automática. Los psicólogos dicen que nuestra mente es como un robot, una máquina automática. No necesitas ser consciente de ella. Lo que has aprendido se lo das a tu robot y lo hará. Tu mente es como una computadora. Una vez que la alimentas, funciona. Puedes descansar, no eres necesario. El robot es útil en la vida cotidiana, porque sin él no se pueden hacer muchas cosas, es una ayuda necesaria. Pero en lo que respecta a las cosas más elevadas, el robot se convierte en un problema. El robot sabe cuándo enojarse. No necesitas darte cuenta cuando alguien te maltrata o te mira con enojo, el robot toma el control. Empieza a inyectarte veneno en la sangre, preparándote para entrar en acción y luchar. Esto es mecánico. Tienes que controlar al robot, al menos en lo que respecta a las aberturas inferiores. Es bueno dejar que el robot conduzca, pero no le permitas amar ni enojarse. Tu robot lo hace todo por ti. Ha hecho lo mismo tantas veces que se ha convertido en un experto, no te necesita. Cuando un esposo y una esposa se aman, se convierte en un fenómeno robótico, no se necesita ser consciente. El robot repite lo mismo una y otra vez. No dejes que controle esas sutilezas. El robot es la única dificultad en lo que respecta al progreso espiritual.
toma las riendas. Sé consciente de las cosas que se han vuelto automáticas. Entonces, poco a poco, a medida que te vuelves más consciente, la apertura inferior se cerrará. Y cuando la superior se abre, no necesitas hacer nada más. Entonces, la superior empieza a hacerlo todo a través de ti. Tienes que hacer algo con lo inferior. Con lo superior solo hay rendición, tú no eres. Cuando decimos Bhagwan, Buda, solo significa que ahora Buda ya no es Gautama Siddhartha. Siddhartha, la persona, se ha disuelto, lo superior ha tomado el control. Incluso quienes no creen en Dios, quienes afirman que no existe Bhagwan, que no existe Dios como creador, siguen llamando a Mahavira Bhagwan por esta razón. Porque no pueden llamarlo por su antiguo nombre. La persona, Vardhaman, se ha disuelto por completo. Ahora no hay ego funcionando, ahora no es Vardhaman quien está vivo, sino el más allá. Ahora el más allá ha entrado, el infinito ha llegado a tu interior, y todo sucede según el infinito. Una vez que te abres a lo superior, te has disuelto. No eres, y lo superior es. Entonces ocurre el milagro. Un Mahoma que lucha se convierte en un problema para nosotros. ¿Cómo puede luchar alguien que se ha convertido en un ser superior? Pero no se trata de la decisión de Mahoma. Mahoma ya no existe, lo divino ha tomado el control. Ahora es lo superior quien actúa, y a donde quiera que lo lleve, Mahoma lo sigue como una sombra. Si lo superior lo lleva a la guerra, Mahoma va voluntariamente. Por eso Krishna intenta convencer a Arjuna de que se rinda. Entrégate a mí, le dice, y no tendrás ningún problema. Entonces yo tomaré el control, lucharé a través de ti. Pero entonces, no lo eres. Toda la lucha en el Gita entre Arjuna y Krishna se debe a que Arjuna intenta ser él mismo. Quiere decidir por sí mismo si lucha o no. Cerrado a lo superior, quiere decidir según lo inferior. Se resiste a abrirse a lo superior, y Krishna insiste. Cierra lo inferior y entrégate a lo superior. Entonces no será necesaria ninguna decisión de tu parte, entonces lo superior decidirá. Entrégate a ello. Cierra primero lo inferior y luego, cuando sientas lo superior, entrégate a lo superior. Cuando sientas lo superior, ten fe en ello. Cuando sientas lo inferior, no lo creas, desconfía de ello, permanece cerrado a ello. Entonces, tú mismo te convertirás en un puente hacia lo superior.